Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... Bueno, y ahí estamos entonces con la visita estelar en el día de hoy del señor Carlos Campolongo, psicólogo, periodista y abogado nacional. Como si fuera poco. Carlos, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, si puede decirse buenos días, fríos días, templadas noches, no como decía un viejo locutor, templadas noches. Uno de los grandes, que ahora no me va a salir el nombre, por supuesto que estoy apurado, y entonces... No importa. En algún momento surge, ¿eh? Seguro, sí. Seguro. Augusto Bonardo. Ahí va. Ahí está. Augusto Bonardo. Digo, templadas noches. Si Carlos Campolongo se tiene que a veces se olvida algún nombre, a nosotros nos pueden perdonar bastante la audiencia, ¿no? Sí, no, es que además lo menciono con cariño, ¿no? Estando en una radio, Augusto Bonardo fue un tipo muy conocido, digamos, sí, popularmente. Era un tipo muy elegante, un caballero, iba con guantes y a veces bastón, se lo sacaba, hacía televisión, hizo radio también, pero hacía televisión. Y el último programa de radio que hizo, lo hizo conmigo. Y fue un honor. Y además, él era antiperonista, a muerte. Sí, un programón, un programón. Sí, y convivían. Pero, claro, no, ¿con quién decís vos? No, convivían en el programa que hicieron juntos, digo, no. Bueno, sí, pero Viviana... Ya, un segundo. Bueno, ahí está. Viviana es una personalidad que hay que conocerla, ¿eh? A veces... Bueno, como todo esto en el llamado espectáculo en general, siempre hay el otro yo del doctor Merengue había hace muchos años un dibujo animado, sí, de revista en realidad, y que era la personalidad, a ver... Yo siempre le decía a mis alumnos y siempre, cuando, entre otras cosas, ¿no? Cuando hay una cámara de por medio, ya no estamos ante una persona, es un personaje. Muy bien. Que es distinto. Cierto. El problema de que sucede hoy con esta mediatización extrema en general que vivimos, no de hoy, hace muchos años... es que a mucha gente, que yo la quiero mucho y qué sé yo, el personaje se lo termina comiendo a la persona. Sí. Y eso es tentador, sobre todo cuando uno tiene una exposición pública, ¿no? Por eso les digo, voy a hacer tiempo porque si no, voy a hacer tiempo. Sí, ya estamos ahora. Es ese un riesgo de la sociedad del espectáculo, digamos, ¿no? Donde el espectáculo que hay que hacer de mayor, menor. Y otra cosa que enseguida trabajaba con los alumnos y alumnas, era quitarle el sentido único peyorativo del espectáculo. Uh-huh. El espectáculo es una cuestión que tiene que ver con el aparato visual fundamentalmente, digo en términos fisiológicos. Después están los psíquicos y demás. Y es en realidad la sociedad del espectáculo, les termino con esto, bueno, vine charlador esta mañana. Está muy bien. No, está muy bien, es un programa de radio, Peor es que hubiera venido monosilábico y estamos en el horno. Viste que hay gente que dice, no, yo a la mañana no hablo. Menos mal que Carlos no es así. Claro. No, me encanta. Pero hay en la década del 60 aproximadamente, entre los 60 y los 70, se escribió un libro que es todavía un clásico hoy por hoy en la sociología. Lo escribe Guy Debord, que es un francés. Yo diría, dentro de las categorías políticas, un anarco, que escribió La sociedad del espectáculo. Todo con una glosa de prosas era. Ajá.
Pero hacía pensar muchísimo ese libro. Hacía pensar muchísimo. Y yo te Y pregunto. está hoy la sociedad del espectáculo. Te pregunto, pero vos decís Claro. todo el que tiene el micrófono adelante es parte, ya es un personaje. ¿Y esto incumbe también a los políticos o...? Buena tu pregunta. En realidad, para ser estrictos, yo te diría que es el género audiovisual, ¿no? Que ustedes lo implementan porque tienen justamente la televisión también, Sí. junto con la radio. Sí. ¿Tomás mate o...? No, gracias, porque acabo de desayunar bien. Lo que ocurre es que la pregunta vos me trazabas un similar con el la político. política. El político, ustedes... No la política, sino el político en sí. El político, Claro. que Sí. en principio hay que aclarar que existen muchas clases de políticos. Sí, claro que sí. No son todos malos, ¿eh? Yo no soy antipolítico, Bien, muy bien. soy muy crítico de la política. Pero porque yo soy de una generación que creía realmente en el romanticismo de la política. Y que fuiste y parte. sigo creyendo. Y que fuiste parte de la política. Bastante. Y tropezones también, ¿eh? Ajá. Porque ustedes saben que, bueno, mi identidad política no siempre es bien vista por recibida. todo el mundo. Claro, claro. Pero yo sigo siendo el mismo, no cambié. Cambié, por supuesto, pero quiero decir, en las convicciones de lo que el movimiento nacional y el peronismo me brindó, más allá de las críticas y de las críticas de los últimos tiempos, diría, de Menem en adelante, que es claro. cuando vuelve el peronismo. Soy muy crítico de eso, pero porque se desvanece lo constructivo que tiene que tener y todos creen que son todos iguales. Y la verdad que las personas y los grupos en muchos casos tienen razón, porque lo voy a decir de manera diplomática. La política en general, y de eso no se excluye, por supuesto, el llamado peronismo, Sí. kirchnerismo, Sí. como quieran llamarlo ustedes. Ya te voy a preguntar eso. ¿Eh? Ya te voy a preguntar mucho eso, pero dale. Sí, no hay problema. Si puedo responder lo Sí, que me sí, preguntan, lo que quieran. No porque quiera ocultar, sino porque hay cosas que no las sé. La verdad se los digo en una frase. La política en muchos aspectos se ha convertido en un sustituto del ascenso social para el patrimonio personal. ¿Se entendió esto? Sí, Bueno, sí, perfectamente. lo firmo y me hago cargo, ¿eh? Bien. Es lo mismo que nos decía este hombre que estaba presentando el libro de Perón y demás hace un par de lunes atrás. Coplet. Ignacio Ah, Coplet. Ignacio. Ignacio, Sí, Ignacio. gran amigo. Gran Que amigo. nos dejó un título que, entre otras cosas, dijo: no hubo un gobierno peronista desde el 89 a la fecha, ¿no? Sí, Algo así. sí. Desde el 89. Sí. No sé O qué, sea, él- qué pone dentro del 89. Bien. por Él, Perón. él lo adjudicaba a que ninguno había leído a Perón, ni conocía, Por supuesto, ni que no tiene sabían razón. de qué se trataba. Que Yo iban le presenté un libro a Ignacio. Iban sí con la bandera, pero no... ¿El último? No, Ah. dos anteriores, creo. Bien. Un libro grueso, si no me acuerdo, se lo presenté, me acuerdo de la librería donde lo presenté y todo, que me invitó él, por supuesto. Bien. Te Es escuchaba un- hablar recién y noté que coincidías con lo que había dicho él, más o menos. Digamos, Él tiene dentro un de- pensamiento Sí, claro. nacional, no es un obtuso, no es Claro. un dogmático, no es... Es un tipo que razona el tiempo que nos ha tocado vivir, pero es un investigador histórico y serio. ¿Por qué no tenemos a nivel general todavía ese criterio de cada uno tener su identidad política y que todos seamos dentro de todos no obtusos y no con esta cabeza de fanatismo que se convirtió este último tiempo? También excelente tu pregunta. Bueno, sería... ¿Tenemos tiempo? Sí, Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que hay una deformación que se acentúa por factores subjetivos y objetivos. Subjetivos es estos que se enriquecen con la plata Sí. y que también incluyo a empresarios, Todos. sindicalistas, todos, ¿eh? Sí. La dirigencia No en general. todos. No, Pero no. quiero decir, en Dentro cuanto a de- género, Claro. se los puede considerar. Yo creo que hay varios factores. Es muy interesante, mirá, siempre me hace pensar ese tema.
¿A qué obedece el dogmatismo? El dogmatismo es un sustituto en algunos aspectos de la religión. Ahora, la religión tiene un fin loable, sea cual fuere la religión, tiene un fin loable. En el político no debería jugar eso. Entonces, esto es una degeneración que ha habido del peronismo y que se ha ido acentuando con el paso de los años. Mucho, mucho. Fíjense ustedes, a mí me gusta observar mucho el lenguaje que está de moda. Ahora, ustedes no encuentran nadie que hable del presupuesto de una institución. Se habla de la caja. Claro. Sí, es cierto. ¿Lo han escuchado? Manejan la Sí, caja. sí, la Y caja. se maneja claro. la caja. Sí, y sí, la sí, caja sí. significa, bueno, con cuánto me queda, con Claro. cuánto reparto, con estas cosas, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también, desde que finalizó, yo diría, desde que volvió la democracia y ese primer trayecto que tuvo la llamada primavera alfonsinista, después vino Carlos Saúl, y ahí después se fue perdiendo. Yo creo, mi papá, que murió a unos 5 o 6 años, con casi 101 años. Qué bárbaro. muy 101 Qué años. bien. Como mi hermana había muerto también, pues yo lo cuidaba todo lo que podía, lo iba a visitar, lo charlaba, le llevaba ópera italiana, Campolongo, le encantaba. Claro, claro. Y cada vez que me estaba por ir me dice, decime, Carlitos, porque me llamaba Carlitos, decime, ¿qué hemos hecho para llegar a esto? Claro. Siempre. Y le digo, papá, la historia es un proceso, no es una fotografía, esto tiene sus explicaciones que son varias. Yo creo que eso es lo que tiene que ver con, yo te diría, cierta decadencia global y yo diría también resignación, cuando no traición, de quienes el pueblo los ha elegido como representantes y lo menos que hacen es representar y hacer crecer a la sociedad. Perón distinguía claramente, desde el tiempo de la industrialización, masa y pueblo. No es aglutinamiento, no es amucharse. Perón lo que quería, por eso escribe, y ya le habrán citado, si tuvieron algún peronista seguramente se lo han citado, escribió La Comunidad Organizada, que es un tratado filosófico, para de alguna manera diferenciar lo que es la masa. Sobre la masa hay dos sentidos, uno que es positivo y uno que es negativo. Sí. Freud hablaba de los dos, el positivo es el altruista y el negativo es nada, un colectivo amorfo. Sí, Son claro. los dos sentidos que tiene la palabra masa. Perón habló de la masa, pero Perón prefería la condición de cualificar a las masas. Esto quiere decir engrandecerlas a las masas. En todo sentido, material, que es necesario, y también espiritual. Y estas son las dos cosas que están en decadencia en nuestro país. Digo, objetivamente hablando. Somos cada vez más pobres. Está para y abajo no hay todo. esos periodos. Sí, puede haber chispazos y lo bueno que hay cuando se hizo el arreglo, el arreglo que se hizo en la época de Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Lo que pasa es que agrandaron la historia porque nadie cuenta la verdad del endeudamiento que tenemos en la Argentina. Entonces es parcial toda la interpretación. Y bueno, y ahí entran a correr los sesgos. Y ahí entran a correr los fanatismos, por un lado, o las grandes distorsiones de la historia de aquellos que creen que la historia comienza cuando ellos llegan al poder. Y no es así. Es cierto. Sí, la historia viene de atrás, Me voy a está más que callar claro. un poco porque lo voy a abrumar. No, voy a bien, abrumar. está perfecto. No, me quedaría escuchando toda la mañana. Mientras le tengo que dar entrada y lo tengo que saludar a Martín Dols, el chef nuestro. Vive en Noruega. Él vive en Noruega y se suma al programa, es uno de los co-conductores y está de Noruega. ¿Cómo te va, Martín? Muy Está en bien. verano ahora ¿Qué en tal? Noruega. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿Cómo hola. va Martín? ¿Cómo va Martín? Mario, ¿Qué tal, Tato, Martín? Carlos, mucho gusto. Igualmente para mí, Martín. Mientras hagamos entrada, cuando quieras me avisás y le podés preguntar lo que quieras acá al muchacho Estoy acá, que estoy tiene acá, está para contestar. escuchando Espérame un atentamente. cachito. Hola Martín, escúchame, ¿qué temperatura hace en Noruega hoy?
Hoy está fresco, ¿eh? Hoy está fresco, tenemos una temperatura de 13 grados. Bueno, 10 más que nosotros. Y es Sí. verano. Pero- Disfrutalo, De ¿eh? verano. Sí, pero estadísticamente venimos teniendo un verano fresco. Mirá. Este año en particular está haciendo fresco. No les voy a decir cómo dice la estadística, pero sí pido que la tengan en cuenta. Dale, dale. Bien, bien. Dale. Muy bien. Y de paso, bueno, me encanta que le hayas dado el tema de distinguir el tema de la palabra, el uso de la palabra, ¿no? El tema, me encanta, yo soy medio fan de eso también, y que hayas separado el tema de la caja versus presupuesto, está buenísimo porque eso habla de la importancia que le estamos dando y la manera que lo estamos mirando. Y de paso, yo creo que ya la respuesta casi que la tengo, pero me gustaría saber por qué es esto por qué se da el fenómeno, y te lo voy a preguntar a vos, y esto lo voy a hacer para un amigo, que me dice, ¿por qué no se lo preguntas a ellos? Y qué sé yo, porque él se enoja mucho cuando le digo esto. Digo, este tema de que se eligen candidatos peronistas, después hacen las cosas mal, y la excusa del peronismo es, ese no es peronista. ¿Qué hacemos con eso? ¿Viste? Esto es para Omar, se lo estoy preguntando a Campolongo. muy Mirá, bueno. mirá si no me estoy... Aclaro, tu pregunta muy, muy intuitiva y muy importante. Lo primero que aclaro, no tengo el peronómetro yo, Bien. Siempre lo Bien. dijiste eso, sí. lo digo. Sí, sí. Pero sé distinguir y doy contestación a lo que yo considero errores políticos. Yo fui muy crítico del kirchnerismo. Lo voté a Néstor la primera vez porque, bueno, eran entre las opciones. Sí, claro. Rodríguez Sáenz. Lo voté. Pero creo que se perdió una gran oportunidad de transformación en serio. Durante ese gobierno. Durante ese gobierno, básicamente, no al principio, no al principio, porque bueno, había que agarrar el toro era una por las brasa, astas. era una brasa caliente. Pero lo que pasa es que, y eso tiene que ver con alguna pregunta que me hicieron anteriormente, lo que pasa es que fue una oportunidad. Acuérdense que hubo un ordenamiento con Labaña, que fue el continuador o el que le dejó Eduardo Duhalde. Y para mí la política no es economía solamente. Ojo, voy aclarando cosas para que no se me malinterprete. No tengo una visión economicista de la vida. Entonces, pero después, esta cuestión de el sino de la perpetuidad en el poder, sea como fuera, no es bueno. Demuestra que no es bueno. El general decía, vean, el pescado empieza a podrirse por la cabeza. Y acá tenemos una ausencia de sectores dirigenciales muy fuerte. Y yo soy amigo de muchos dirigentes, inclusive de dirigentes gremiales que siempre son denostados. Pero bueno, hay como un balance allí, ¿no? Yo siempre les contesto, cuando vienen con los gremialistas, que esto, que el otro, yo digo, momentito, sí, no, puede haber un pícaro, lo que fuese. Yo soy crítico de los comportamientos que no se deben, usando los dineros que son de todos. Uy. Pero yo conocí chicos que no conocían Mar del Plata. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, todas estas cosas las han borrado y presos de un individualismo egoísta absoluto, como viene, yo diría, porque para analizar el proceso argentino, yo diría que no es... Primero, la resistencia no empezó en los 70, para empezar. Empezó al día siguiente que lo derrocaron al general Perón, en el 55. Petardos en las vías de los tranvías, qué sé yo, cosas para... y una resistencia que se ha arrojado al olvido inclusive, no en el caso de Ignacio, gente que investiga en serio, pero el último que se murió, que era un hombre que fue fundador de la juventud peronista de aquel entonces, solamente el intendente Fernando Gray, que era Gray creo que se llama, Sí. mandó una corona al entierro. Yo hasta tuve la suerte, porque a veces hago también picardías en los canales de televisión cuando me dejan. Está muy bien. Está muy Cobro bien. las consecuencias. Pero yo hice un pequeño corto. Vivía en ese momento Eddie Zunino, un colega, un gran tipo. Y me acuerdo que le pedía a él, che, déjame hablar de este tipo 2 minutos, que vale la pena.
bueno, por supuesto que no lo conocía nadie, pero fue la única corona que en nombre del peronismo se llevó al velatorio de él. En fin, el tema entonces con lo de la pregunta que vos me hiciste es, yo no tengo el peronómetro como te dije, pero eso no me va a evitar tratar de hacer un análisis. Entonces empecé a mencionarte los procesos. Tendría que empezar, para ser justo, por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Yo no insulto, no me gusta insultar y trato de preservar, sobre todo a alguien que ocupa un lugar de presidente de la nación. Lo cumpla bien o mal, después eso lo discutimos. Sí, sí. Pero es el puesto es de presidente y hay que respetarlo. Hay que respetar, Sí, si claro. no es lo que pasa ahora, todo es igual, da lo mismo un burro que un gran profesor, digo, qué sé yo. Que además Dios es un mío, deber Discépoli, constitucional. pero que además Discépolo era... es un deber constitucional el tema del respeto a las autoridades. No es poca cosa. Vos no podés alegremente ponerte... Es institucional, claro que no sí. podés alegremente andar insultando a un presidente por más que te guste o no. Mirá que me produce bastante, pero sí, jamás lo sí, voy a- sí, no. bueno, yo no, y estoy en contra de que lo insulten. Yo hay muchas cosas que no coincido, naturalmente, ustedes se imaginarán, pero ahora, yo diría que por eso cité, empecé por el 55, pero en realidad mi idea era decirles a ustedes, esto para mí, en el análisis que hago, comienza un gran quiebre mundial, yo diría, es la cuestión del 73 con el petróleo. Y el nacimiento de los petrodólares y todo eso que generó, bueno, es un ciclo económico que empieza ahí, pero con los malos resultados que se estaban dando, surge otro pensamiento que hoy se llama neoliberalismo, pero que es absolutamente adecuado pensarlo como tal. ¿De qué estoy hablando concretamente? Yo creo que primero hubo un ensayo en Chile, yo eso lo viví, ya tenía uso de razón, con los Chicago Boys. Era una escuela de economía esa, que hoy la llamaríamos ortodoxo, pero con una concepción sobre el ser humano muy equivocada desde mi humilde punto de vista. Y el emblema de eso se llama Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Se ensayó ahí lo de los Chicago Boys, que fue también sangriento en Chile. En la Argentina ni hablemos, hubo algo en Uruguay, qué sé yo. Este sector, digamos, de nuestro continente fue muy, muy golpeado y perseguido. Bueno, y ahí se inicia un proceso ya de debacle definitiva, que obviamente se emerge la deuda externa después de la dictadura del proceso, emerge la deuda externa y entonces de ahí no levantamos más con la deuda externa, porque esa deuda la hemos pagado 20 millones de veces, estoy exagerando. Y creo que hay que cumplir con los compromisos, pero ese es otro rebusque que hay que explicarlo bien qué significa la deuda externa. Entonces, Carlos Menem le dijo, les doy todo, directamente. Ramal que para, ramal que cierra. Hoy tenemos la Argentina fragmentada territorialmente como nunca la hemos tenido. ¿Sí? Digo lo de los trenes, porque además lo venden como una cuestión de buen resultado. Y ustedes observen, Estados Unidos tiene ferrocarriles, no lo cerró nunca. Equilibra, porque lo de los ferrocarriles es una guerra tardía, en el caso nuestro, con la industria automotor. Claro. Este es el problema. Si acá hubo conflictividades con ciertas empresas que querían ponerla, en la época de Perón mismo querían ponerla, después se puso Mercedes-Benz, por ejemplo. Micros y camiones, que también están en contra. Micros y camiones son la contra. Sí, no, transporte terrestre, sí, de pasajeros y de carga. Sí, el tema de los camiones, flor de... Absolutamente. Y yo diría que en particular se favoreció al gremio de Hugo Moyano, lo digo yo, no lo dicen ustedes ni lo quiero comprometer. Adhiero, firmo debajo. Que en realidad le daban los beneficios de esto, de lo otro, de lo demás, y
cobraban buenos salarios. Es buenísimo que cobren buenos salarios claro. los trabajadores. Inobjetable eso. Pero, muchachos, tontos no somos. Entonces, cuando se beneficia a alguien, después se terminaron peleando con los Kirchner, los Moyano, Sí, o claro. alguno de los Moyano. Pero bueno, esto son las cosas que también tenemos muchas vulnerabilidades. Desde el peronismo, ahora estoy hablando. Salgo del peronismo y voy a la pregunta tuya. Entonces, vos me preguntabas Arrancan ¿Cómo- siendo cómo peronistas cerramos? y cuando les va ¿Cómo? mal no son Exacto. más peronistas. Pero No ¿cómo son cerramos? más En realidad la pregunta viene puesta. ¿Cómo cerramos con esta espiral de que el peronismo es un partido que se caracteriza por este tema de que se cuadra, dice, ¿no? Se cuadra y El se encuadra el verticalismo. verticalismo del Vamos a peronismo. hablar del verticalismo. Verticalismo que se contagia también a los votantes, porque los votantes siguen a la figura peronista. Sí, pero no por los mismos motivos que... Bien, pero siguen a Es la por figura una peronista. fantasía que se va generando y una imaginación que está atravesada publicísticamente muy bien. Bien, entonces a esto voy. Entonces, ¿qué te pasa? Digo, el peronismo tiene toda una estructura armada. Entonces, digamos, si vos querés tener una carrera política, tenés que estar dentro de esa estructura, dentro de la estructura peronista. Podés estar en otro partido, pero generalmente el que tiene una tendencia a la no derecha extrema, digamos, por ahí derecha extrema es demasiado, pero a la no derecha, digamos, el que tiene una mirada como la que tengo por ahí yo, por ese lado, digamos, de centro izquierda o una cosa, digamos, tenés que militar en el peronismo, porque militas en otro partido, no llegás ni de casualidad. Y entonces tiene armada una estructura. Pero esa estructura sirve para que, como digo yo, es una escalera para que la use un tipo que después llega y bueno, pero ¿y cómo cortamos con eso? Porque ya no sirve más la excusa de decir, bueno, pero eso no es peronista. Porque estaba el escudito estaba eso no, en la boleta eso no. estaba Bueno, está en escudito. el de Cristina Kirchner. Claro. Que yo lo he acompañado a Antonio Cafiero, yo lo he acompañado a la reunión que tuvo con ella. Yo no entré a la reunión, lo aclaro, pero lo escribe inclusive en su libro. Cuando yo estaba en una comisión subsidiaria para el monumento al general Perón, que no finalmente lo inauguró Macri en una plaza. Porque el busto iba a estar mirando la Casa de Gobierno, era otro diseño. Ya estaba el diseño y todo. Y Antonio le fue a pedir una contribución, digamos, y le dijo, para ese viejo de mierda yo no le doy nada. Qué tul, ¿eh? Qué tul. Entonces esas Paremos cosas, con el doble sentido, chicos. esas cosas ya son mala fe, son Claro. travestismo que se hace, que es lo que yo veo. Y lo voy a decir a riesgo de que me cataloguen de macartista, que no lo soy. A mí me acusaba la izquierda de ser de derecha y la derecha de ser de izquierda. Quiere decir que era peronista. Claro. Digo, porque como profesor, como... yo creo que ha habido mucho degeneramiento, digamos, y a ver, llamaríamos, yo sigo un filósofo alemán que no es nazi, aclaro, porque digo, O sea, acá tenés que aclarar todo, sí, ahora hay que aclarar todo. hay que aclarar todo. Peter Sloterdijk, que tiene un libro, cuando fueron los 200 años del famoso libro del filósofo alemán, de Hegel, la razón, crónica de era sobre la razón. Hegel había escrito sobre la razón y Era racionalista, sí, sí. este también. Y él hace un libro que fue un bestseller filosófico en Alemania cuando salió. Bestseller, Sí. de filosofía. Y él escribe sobre la razón cínica. La razón cínica. Sí. La razón cínica. A ver. Y entonces da él una serie de ejemplos e inclusive tiene un debate, si se quiere, ideológico con lo de un filósofo que murió también, que era marxista, que se llamó Louis Althusser. Y Althusser en realidad tenía toda una explicación de cómo era la imaginación y la fantasía, y entonces hablaba de la superestructura que determinaba era un tema filosófico. No viene al caso ahora. Y él elabora también una teoría en donde demuestra que no es así,
que la relación de la estructura con la superestructura y que en realidad el que es cínico sabe que es cínico. Es más complejo que lo que yo estoy diciendo. Claro. Pero es algo dominante en nuestros días. Antes diríamos, bueno, la mentira, sí, lo que pasa es que el cinismo tiene una categoría diferente a la mentira solamente, ¿no? Y las consecuencias y todo eso. Y yo creo que hay entonces... Digamos, disfrutan siendo cínicos. Absolutamente, absolutamente, Claro. que es distinto al hipócrita. Es distinto. Bueno, es toda una cosa que a mí claro. me atrae, pero no quiero aburrirnos. Entonces, yo creo que ahí tuvimos lo de Menem. Lo de Menem, la verdad que no fue peronista. Desde mi punto de vista, Sí. desde el seguimiento, el triunfo, la convertibilidad. Nadie explicó bien que la convertibilidad no es lo mágico que se pone en los libros. Se quedan en cierto aspecto del dame dos, de esto, de lo otro. Pero la convertibilidad endeudó a la Argentina al final. Sí. Sí, La claro. pagó de la Rúa, por ahí en la crisis, no pagó la deuda. Pero son tergiversaciones de la historia. Lo que pasa es que el corto plazo, el efectismo, que es muy del eso, kirchnerismo, claro. Es útil. Lo hago ahora y después. Claro, nadie piensa en un plazo. Está bien pero hay que saber distinguir, para conducir una sociedad, hay que saber distinguir entre lo urgente, lo mediato y lo a largo plazo. Sí, Pero claro. si uno no tiene metas a largo plazo, es imposible construir un país que perdure. La perdurabilidad de un proyecto. Como no hay proyecto, no tenemos perdurabilidad. No sé si coincidís con esto también, Carlos, pero me parece que no hay ni proyectos No. y no hay tampoco, cuando la pegan con alguna de las medidas, algunos de los gobiernos que han pasado, el gobierno que viene adelante tampoco lo respeta. O sea, es como que vuelan todo lo que hicieron los demás, así sean buenos, malos, lo que sea. No hay como una política estatal del caso. No, bueno, vos estás hablando de una falencia. Me parece a mí, ¿no? Es muy importante. Un proyecto, Las un proyecto, políticas públicas que se Eso. se mencionan permanentemente. Yo le preguntaba a una colega, me mata, a una médica, amiga mía, muy Por ahí amiga eras mía. médico también, ¿no? No, pero se me fue. Justamente lo traigo a colación porque ayer la llamé. Estaba leyendo una cosa, tengo que preparar para la Universidad Kennedy, donde yo estoy como director de la carrera. Me pidieron que escriba un artículo bastante extenso que va a ser como el leitmotiv de ese número de la revista que se publica en la Universidad Kennedy, es anual o bianual, que es qué ocurre con la tercera edad desde que volvió la democracia a hoy. Y estoy estudiando. Entonces yo lo que le preguntaba a esta amiga mía, que no es sanitarista, pero está muy informada, ¿me podés decir cuál es qué política señalarías como política, digamos, preventiva y qué sé yo? Mira, no recuerdo ninguna en este momento. Lo único que te puedo decir es la vacuna antigripal. ¿Se dan cuenta de Como una política sanitarista. Como una política sanitaria de eso. Está bien. Se creó con el tiempo, creo que fue en el año 71, se creó el PAMI. El PAMI tuvo distintas etapas, pero tiene también escándalos cada 2x3. Sí. Y además son los amigos a los que dirigen, no son gente que sepa. Y además en algún momento se va a tener que explicar este tema de que el gasto social es tan grande y la verdad no está llegando. Y es un tema. Bueno. Y no estoy en contra de que el gasto social sea grande, estoy en contra de que no llega. Claro. No llega. Este es el tema. Pero tengo que darle la palabra a Martín, que está pidiendo para hacerte una pregunta, Pobre, Carlos. se debe, a ver. Quería hacer una pregunta hablando un poco me quedé con el tema del peronismo y le quería preguntar a Carlos, siendo periodista y habiendo vivido muchos años también de la política, si no ve muchas similitudes entre la introducción del menemismo en los 90 en Argentina y esta nueva
política que está pasando hoy. En varios aspectos, no solo en el político, sino también en lo personal, en lo carismático. Por lo menos yo, habiéndolo vivido de muy chico, veo algunas coincidencias en esa época en lo social y en lo político también. ¿Las coincidencias con el actual gobierno, decís? Sí, sí. Bueno, es un tema muy difícil el que estás preguntando y creo que además hay que darse un tiempo, por lo menos yo es mi costumbre, hay que darse un tiempo para hacer juicios más absolutos, en un sentido o en el otro. El peronismo primero no tuvo una sola etapa, el peronismo histórico me refiero, tuvo al menos, alguien escribió los 3 peronismos, hay otro que salió y escribió los 4 peronismos, Claro. después, pero bueno, no son exactamente lo mismo, porque el nacimiento del movimiento peronista ocurre, siempre cuando uno hace análisis históricos, me parece que no debe sesgar el contexto histórico en el cual sucede eso. El peronismo viene después de una década, me refiero al primer peronismo naturalmente, después de una década que se llamó década infame, que era un contubernio con fraude electoral, etcétera, etcétera. Perón, que el peronismo no nació el 17 de octubre. El 17 de octubre fue la expresión visible, pero Perón y el grupo de oficiales unidos, GO, que integraban una suerte de logia, vamos a decirlo, fue preparándose y escalando la cuestión del poder. El propio Perón empezó como director de una institución totalmente ignota, digamos, en la historia. Sin embargo, llegó en ese mismo periodo a vicepresidente, bueno, en fin, toda la historia que sería. Pero ¿a qué me refiero? Nace con una impronta, recién hablábamos del verticalismo. Sí, nace con una impronta verticalista. Pero hay que entender qué batalla había que dar en ese momento. Entonces, fíjense ustedes, uno puede trazar, acá el amigo trazaba similitudes, yo trazo una con un país extranjero, que es, yo soy un gran admirador de Charles de Gaulle, ¿sí? El presidente francés, que además fue resistente a la ocupación que se hizo con la República de Vichy en Francia y demás. Y ¿por qué traigo este ejemplo? Porque el peronismo, en cuanto a duración, duró más que lo que fue el gaullismo. El gaullismo murió de Gaulle, que era un verticalista, vamos a decirlo, ¿no? Y tenía algunos sesgos autoritarios. Muere de Gaulle y nacen como 4 partidos, digamos, liberales, Sí. 3 por lo menos, seguro, de lo que había sido el original. Ese es un primer periodo. El segundo periodo es cuando se termina la etapa, digamos, de, vamos a decir, poner la casa en orden en este sentido. Había consumo en la Argentina. No solamente consumo, había una industria que la habían empezado los conservadores, en cierta manera, ¿no? Pero bueno, aquí en la Argentina toda la línea que hoy se llama línea blanca, heladera, lavarropas, electrodomésticos y demás, se fabricaban en el país, pero no solamente eso, se fabricaron 2 aviones a reacción, Pulqui 1 y Pulqui 2. Sí. El marplatense, que acá el amigo seguramente lo ha conocido, lo ha escuchado en su infancia. El marplatense, que era una suerte de TGV, de tren de alta velocidad. Una belleza el marplatense. Bueno, el marplatense llegaba a Mar del Plata en 4 horas y media. Cuando décadas atrás quisieron restaurar para decir estamos haciendo, hicieron un marplatense que la travesía duraba 8 horas para llegar a Mar del Plata. Entonces, para que disfruten el tren era eso. Claro, era plateado, yo me acuerdo de eso. Sí, vos no sabés el servicio que tenía. Claro, tenía sillones, todo adentro para descansar. Bueno, por eso digo, a ver,
vuelvo a la pregunta que me hizo el amigo, porque no quiero eludirle. No me animaría a hacer un juicio absoluto. Pero comparando una década más, quizás similar en el sentido del que me refiero, que es los 90. Sí. Cuando Menem entra en el gobierno, cuando viene el menemismo, ese movimiento político prometiendo un cambio El salariazo. radical El salariazo. de lo que venía haciendo la Argentina, proponían otra cosa totalmente distinta. Siendo llevando la bandera peronista o no, digo, en ese momento, ¿no estaba un poco en situaciones similares la sociedad, la política y todo en general, como que se están dando una vuelta Sí. en el ciclo? Me estás haciendo pensar en esta mañana fría acá en Buenos Aires, pero sí, ahí tenés razón, coincido contigo en que el estado espiritual, digamos, o colectivo de la Argentina, sí, habían sido las hiperinflaciones, con Alfonsín II, con Menem I, y yo te diría que el proyecto, digamos, enunciado, y que tenía factores que después se convirtieron también en factores demagógicos, ¿no? El salariazo tardó mucho en llegar, y además se generó después la bancarrota finalizado ese periodo. Yo diría, para asemejarme a lo que vos estás diciendo, el hastío era lo dominante en el momento de la elección de Milei, el cansancio. Sí. Y eso genera una reacción. Obviamente se comprende entonces la reacción en el sentido de que, bueno, si me voy a un precipicio, me voy a un precipicio, pero que termine. Estoy haciendo metáforas que a lo mejor obviamente son mucho más complejas en el momento en que se dio la elección del 23, porque veníamos de la experiencia de Cristina y de la experiencia de Alberto Fernández, que fue patética. Y además que fue siempre, por eso acá hablaban hace un rato de la elección, ¿por qué traición? Y viejo, porque los eligen a dedo. Claro. Eligen porque... ¿Cuánto hace? La única interna que hubo en el peronismo fue la de Cafiero Menem. Sí. Claro. Y a esto quería llegar. Si sabés que los eligen a dedo, ¿cómo haces para solucionar eso dentro de la estructura del peronismo? ¿Cómo haces? ¿Qué recomendás vos a un tipo que quiere verdaderamente llegar con las ideas de centro-izquierda? ¿Que se sume al peronismo o que abra un partido propio? Hoy te diría, sinceramente, que haga un partido Claro. propio. Claro. Bien, Sinceramente. buenísimo. Me di el gusto. No, sinceramente, Sí. porque, a ver, hay cosas que hay que saber despedirse. Yo me estoy despidiendo del peronismo. No porque crea que fracasó, no porque no crea en los principios y valores. No, está claro. Yo vengo de una formación bastante influida por lo que fue, digamos, la teoría del pueblo, que fue la resignificación que Francisco le dio a lo que había sido la teología de la liberación, ¿sí? Porque la teología de la liberación estaba bastante sesgada con cierto marxismo, ¿me entendés? Es un poco como algunos sectores que se acercan al peronismo y son los más ruidosos generalmente, porque bueno, no sabés en realidad dónde está la terminal en ese momento. Claro. Si está en eso, Bien. si está en otros que alientan las cosas, porque el problema cuando hay anarquía es que en realidad escuchás el tiro pero no sabés de dónde viene. Bien. ¿No? Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay factores que quieren justamente, que les conviene esa anarquía, Sí, que claro. les conviene el desorden. Sí, claro. ¿Me entendés? A río revuelto. Claro, Sí. entonces ahora lo que me decía el amigo desde Noruega es justamente que sí, se pueden trazar similitudes. Lo que pasa es que yo creo que ahí lo peligroso siempre son dos cosas, por decir sintéticamente. Una, yo la llamaría la demagogia. La llamaría como Aristóteles, no la llamaría como llaman ahora un tema que te lo dicen por izquierda, por derecha, que no se entiende, etcétera, etcétera, que es el populismo. Populismo. Claro. La demagogia es otra cosa.
El populismo son regímenes transitorios, existió en la vieja Rusia, existió en la derecha, en la izquierda. Bueno. Entonces yo creo que uno de los puntos es ese. Y el segundo de los puntos es que a raíz de la vacancia dirigencial que hay, la tentación de transformarse en un solitario individuo que en realidad no construye en conjunto nada, ni le interesa construir, bueno, ahí me parece que hay disimilitudes, por lo menos en el actual presidente, con respecto al peronismo. Perón, les voy a decir, con esto cierro, Perón vino muy ayornado con lo que había sido su experiencia en Europa, fundamentalmente cuando observó el parlamentarismo. Seguramente él no aceptaría un parlamentarismo como el europeo, porque yo me acuerdo que acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un proyecto de esos, ¿viste? Sí. Novistas, que dijo, ¿por qué no hacemos un sistema parlamentario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Le digo, porque tenés que hacer el cambio de coaliciones semana a semana. Claro. Y digo, pues el sistema parlamentario cambia. Claro. Entonces, la verdad es que sí tiene, pero no veo equipo con ideas y proyectos, y veo pícaros también que se meten. Fíjense que él ha tenido que remover, por ejemplo, un ministro muy importante en un gabinete es el de Obras Públicas. Sí. Y él lo removió menos de 2 meses después. Lamentablemente está muerto ahora, pero lo suplantó. Y así son. Yo creo que hay que generar equipos, pero equipos en serio, no tampoco como lo decía Macri, que el equipo y los equipos ya fueron los equipos de él, hoy muchos de ellos están con Milei, son economicistas en cuanto al pensamiento. Cuando digo economicistas es no desconocer la economía, pero la economía nació en la historia de la mano de justamente la política. Uh-huh. Esto después se abrió, se convirtió la especialización en la macroeconomía, y entonces vale lo mismo un ser humano de carne y hueso que un número. Claro, es un tema ese. Bueno. Te escucho hablar y tengo muchas similitudes con las que dice Carlos. La verdad que me siento particularmente contento. Hagamos un partido. Hagan un partido y ganen las elecciones. Hagamos un partido. Hacelo vos, yo te ayudo. Bueno, te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Te lleva, te impulsa. La verdad que, y después, la verdad, me enteré gratamente, hace muy poco, que sos docente en la Universidad de Loma de Zamora. Fui docente, fui 25 años docente. ¿De qué año qué año? Y habré dejado, hará 5 o 6 años. Vale. Y desde cuando se fue Martínez Amec y vino la rosca de Lomas. Bien. Yo soy docente en Lomas y me recibí en Lomas. Entró por la rosca de Lomas. Pero en económicas. Vos debes estar en sociales. No, pero tuya es seria. Sí. Si me escuchan los estudiantes, no, yo tengo mucho amor. Una de las cosas que más extraño en este momento es no poder dar clases. Con Loma de Zamora lo digo habitualmente. Los serios son los números, no los docentes ahí, en Loma de Zamora. Los números son serios. Los docentes son más o menos. No, ¿sabes qué? Pasa algo muy interesante en Loma de Zamora, que lo digo habitualmente. Loma de Zamora tiene la característica principal, por lo menos lo vivo mucho en económicas, ¿no? El de la camiseta. Los alumnos tienen una identificación, los alumnos y los docentes con la universidad tremenda. Y que además tienen un predio muy, muy lindo, lo han traído. No anduvo el estudio de televisión, creo que lo habían inaugurado. Sabes que de lo de sociales estoy totalmente ajeno, digamos, porque no es un mundo al que no frecuento, digamos, no. Pero me enteré gratamente que había sido docente y me puso contento. Digo, si tenemos tanta cosa en común, fuimos los de Loma, ¿por qué no nos encontramos antes? Sí, y te digo, más de 25 años estuve de docente. Bien. Entré cuando me llamaron ellos que habían y estuve hasta que me jubilé. Bien, muy bien. Me encanta que así sea. ¿Tenés, no sé si Martín tiene alguna otra pregunta, porque ya lo tenemos que ir liberando, son las 11, yo le prometí que a las 11 lo liberábamos. Martín. Una cortita. Dale, Martín.
No, es más como una reflexión, en realidad. No creo un poco que esto de lo que preguntaba Mario, de encontrar el candidato, tenga que ver un poco también con esta identidad dual que tiene la política histórica argentina, que no hay un gobierno que continúe con un proyecto que venía trayendo el otro, por esta simple cuestión de la oposición. Al ser opuesto, voy a desintegrar todo lo que estaba hecho antes y voy a proponer algo nuevo, independientemente o no si tiene lógica, solo por el hecho de ser opuesto políticamente. ¿No cree usted que esto es una especie de identidad argentina que va a ser muy difícil de erradicar y no tiene que ver tanto con encontrar el candidato o el camino del candidato hacia el lugar indicado? Sí, muy buena tu reflexión. Se me mezcla el cable del psicólogo que soy. Entonces yo te definiría a nuestro querido país como un adolescente tardío, permanente. Entonces es una forma de explicar esto que es grave, no es para tomarlo a la ligera, pero lo que ocurre es que, por ejemplo, te voy a decir una cosa. ¿Cómo era el nombre de Martín. Por ejemplo, acá hay algunos gobiernos que llegan y dicen, bueno, vamos a hacer una reforma política. Y en realidad confunden reforma electoral con reforma política. Acá hubo un intento que en parte avanzó, porque cuando se modificó la Constitución del 94, la Constitución Nacional, se tomaron algunas figuras. Raúl Alfonsín había creado un consejo para la democracia, tenía que había de muchos partidos o expresiones políticas. Algunas cosas, ya te digo, pudo pasar como lo de acá no hay primer ministro, pero hay un jefe de gabinete que vendría a cumplir las funciones de primer ministro, no como es en Europa, porque en Europa hay otras cuestiones de cómo se elige, de cómo se destituye, en fin. Pero te diría, para decirlo muy apretadamente, lo que vos señalás que es muy importante, que tiene que ver con la perdurabilidad de un sistema. Es cierto que hay cuestiones que han cambiado mucho, como por ejemplo las denominadas nuevas tecnologías y los modos de vinculación que afectan. Hay muchos cambios, pero te diría que de alguna manera hay que reconquistar o restaurar o crear nuevos mecanismos que tengan que ver con esta cuestión de que el representado sea verdaderamente un elegido, pero no por la rosca o que sea elegido, digamos, en un sistema más abierto. ¿Me entendés? O sea, yo creo que el partido político debe existir, no como existía desde hace 70, 80, tiene que existir con otros mecanismos, otras dinámicas, que eso hay que pensarlo en conjunto. Cierro con eso justamente. Una de las razones de las interrupciones y de lo que vos señalabas de que viene el otro y borra lo del anterior, hay algunas cuestiones que responden a intereses concretos y eso habría que analizarlo. Pero en otro, vuelvo a la expresión de una suerte de adolescencia donde genero guerra por la guerra misma, para ver a ver si me puedo posicionar. Bueno, no es un sistema que a la larga resulte. Y en el corto tiempo puede causar un resultado, pero en el largo plazo no. ¿Cuántos hay? Yo los conozco, por ejemplo, Rucauf ya estaba para candidato a presidente de la Nación en la época de la Rúa, ya se estaba probando el traje y hoy es comentarista de internacionales en un canal. Mi amigo y querido Chacho Álvarez, hace mucho que no lo veo, pero lo considero un hombre de bien, no es ladrón, Chacho. Chacho construye, pero después no puede sostener. Es muy difícil la política en Argentina. Es muy difícil. No sé si te he contestado lo que me preguntabas, pero bueno, es un esfuerzo y no tengo la respuesta
No tengo Muchas gracias. Antes de liberarte por completo, te lo prometo, esta es la última que te hacemos. Hay una pregunta de un oyente. Sí, Omar nos pregunta, o te pregunta en el caso, Sí. si los medios de información homogéneos en contra del peronismo, que él dice no cree que fue importante para ese enfado que tuvo el pueblo. O sea, como que se entendió, ¿no? Sí, se entendió perfecto. Okay. A ver, primero... Omar es el que pregunta. Omar, los medios de comunicación siempre influyeron. Me estoy refiriendo a la modernidad. Y más con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy se crean corrientes de opinión que tienen que ver con las denominadas fake news, noticias falsas, y sin embargo se dan como verdaderas. Sí. Es todo un enigma, porque esto no tiene regulación suceden cosas cada vez más graves. Lo de los medios hegemónicos también, el concepto, ellos, los que lo utilizan, muchos han leído mucho a Gramsci, pero el problema es que nadie, mira, en la abogacía hay un principio, Omar, ¿no? Me dijo que se llama Omar. En la abogacía hay un principio, Omar, nadie puede alegar su propia torpeza. Entonces, en política, vos no podés alegar la propia torpeza. Decir, a lo sumo reconocer que te equivocaste y todo eso sí, pero alegar la propia torpeza es el otro el que me está invadiendo, conquistando, y bueno, examina tu debilidad. Claro. Examina tu debilidad. Hacé un mea culpa por algo. Yo a Cristina no la he escuchado. Yo no sé, la verdad, a esta altura, sospecho que han hecho dinero que no correspondía. Esto para decirlo diplomáticamente. Ahora, el problema es que yo no escuché una sola vez a Cristina tratar de defenderse. La verdad que a mí me dicen ladrón y yo voy a un lance caballeresco. Sí, claro, está muy bien, sí, claro. ¿Me entendés? Pero entonces esto es como lo de la normalización del concepto de caja. Claro. Damos por sobreentendido que... ¿Me entendés? La respuesta nunca fue no me quedé con nada, que no me correspondía. Pero era lo que había que decir, supuesto, viejo. Claro. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, hay indicios concordantes, diría un abogado penalista, que es así, ¿no? Bueno, la verdad, para mí yo seguiría toda la tarde, pero no. Sí, claro, no nos va a dar, no podemos. Nos van a sacar a patada de la radio. La verdad que un lujo, otro lujo que nos damos acá por hacer este programa. Qué bien. No. Muchas gracias por haber venido, Carlos. La verdad, de verdad, un gustazo y te agradezco mucho haber estado. No, yo les agradezco a ustedes porque, bueno, además tuve una posibilidad de explayarme que no es habitual a veces en los medios, porque, bueno... ¿Todas las discusiones que pasaban en Intratables eran ciertas, Carlos? La parte mía sí. Ok. Bien. Lo que pasa es que ahí hablamos de los personajes que se crean, ¿no? Claro, yo tuve que adaptarme. Yo vengo de una escuela periodística totalmente distinta, inclusive de una escuela, digamos, de pensar las cosas de manera distinta. Yo soy, aunque no les haya dado ese espectáculo hoy, pero soy más bien calmo, trato de meditar las cosas. Y yo la verdad que cada grajeíta que yo metía ahí en Intratables, con el gran, inolvidable Santiago del Moro, estaba elaboradita. Y bueno, fui aprendiendo el oficio. Claro. Ya era grande, ya insisto, yo vengo de la prensa gráfica, de la televisiva, de la radial, pero no con este formato de programa que a veces se transformaba en una cosa que no se podía escuchar. Se solapaban unos con otros. Pero generó hizo su época, muy bien conducido por Santiago. Santiago es un tipo de una inteligencia intuitiva extraordinaria para conducir. Está desperdiciado en Gran Hermano, Santiago del Moro. No lo veo, porque yo veo cada vez menos televisión. Pero digo, el formato y lo que él puede llegar a entregar. No, él estaba espectacular en el programa nuestro, porque sabía... Intuición. Sí. Él sabía cuándo cortar, cuándo... Se podía equivocar como cualquiera. Lógico, pero... sí, claro. No, pero fue una linda experiencia para mí. Insisto que yo tuve que rehacerme, porque no es fácil. No estaba preparado para esas cosas. Sí, no estaba preparado.
Bueno, bien, muy bien, me encantó. Me quería quedar con esa. No, me encantó la pregunta desestructurante, espectacular. Bueno, me voy con la frase de que no ve televisión cada vez ve menos. Son muchos los que dice cada vez menos televisión. Sí. Bueno, empiecen a mirarlo a nosotros. ¿Qué sé yo? Bueno, estaría bueno. claro, estaría sí, bueno. sí. No, la verdad que soy muy crítico con esas cosas, Sí. porque está todo muy estereotipado, Bien. ¿entendés? Es como el otro día leí una frase de Hannah Arendt que me impactó, que tenía que ver con el conocimiento. Conocer no es pensar. Ah, Y a mí me gusta intentar pensar. No Bien. siempre me sale bien, pero bueno, trato de pensar. Hacerlo. y los tiempos de pensar me parece que no van con la televisión. No van con la televisión, sobre todo con el género que se ha transformado. Otrora yo nombré a Augusto Bonardo cuando entré acá, eran conductores, es como el propio Antonio Carrizo, Sí. Hay muchos que Sí. fueron señeros en la Sí. televisión. La televisión hacía obras de teatro los sábados. Buenos Aires y el interior después, que no se veía simultáneamente y se mandaban los rollos de Sí, videos, claro. se paralizaba con el fantasma de la ópera. Claro. La obra de Gastón Leroux, que la hizo Narciso Ibáñez Menta, que en un viaje, no me perdí, él estaba en primera, me fui a charlar con él y me pidió, deme un cigarrillito que está mi mujer por ahí. No, un tipo son cosas que porque yo lo veía de chico, Claro. eso, pero se paralizaba Buenos Aires. Sí. Había obras de teatros con artistas, de pronto, no, tipo Norma Leandro, qué sé yo, pero eran buenas, eran conocidas, se hacía bien las puestas. Había trabajo para los argentinos. Sí. Hoy es un helecho y la voz. Un helecho atrás y eso es Sí, el sí. columnista. Sí. Soy yo me pongo, no es que estoy criticando a otros, yo también. Pero el problema es más profundo, porque creo que no hay tampoco condiciones para escuchar. Sí, estamos todos. Hoy es todo ya, todo acelerado, rápido. todo, ya me voy. Ya me fui y no te vi. El aceleracionismo, Sí, exactamente. Sí, es así. Sí. Así que gracias. Por favor. Por favor, Un Carlos, gusto. un placer. Puedo Y hacerle Un placer. Y esta ventana está abierta siempre para vos, ¿eh? Gracias. Gracias.